Cerramos esto. ¿Cómo le fue con la tarea? ¿Estaba fácil? ¿Estaba complicada? ¿Divertida? ¿Estaba aburrido? Estupenda, estaba fácil, fácil. Que con el acento mexicano sí se te pega a tanto. Escribiendo tantas líneas. Bueno, interesante. Bueno, difícil no estaba, es un poco de reflexión histórica más que nada. Mm, fascinante, ¿a alguien o le gustó o está queriendo chupar las medias? No, mentira. Me alegra que les haya gustado, es un poco la introducción ya este año. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción de la materia. Ahora vamos a abordar los temas que vieron, ¿sí? Y bueno, estamos en tecnología 3 para este año. Eh, Esta materia hace la unidad pedagógica con la materia de tecnología 2 y dibujo de máquinas en quinto año, ¿sí? Cualquier estudiante que tenga estas materias en proceso podrá ir aprobando los contenidos durante el año. Después ya vamos a ir viendo cómo es que van a aprobar dibujo o cómo es que se mete dibujo dentro de esta materia, porque a muchos les resulta raro cuando les digo eso. El año pasado pasó lo mismo. Les digo que esta materia, o les aviso de antemano, que esta materia es una materia integradora. Hay un proyecto que van a tener que hacer este año, ¿sí? Que integra todas las materias, integra talleres y prácticamente integra de cuarto año hasta lo actual, ¿sí? Ahora, después cuando sea el tiempo les voy a explicar bien el proyecto. El proyecto no es una tarea de una semana, es una tarea de 2 o 3 meses, así que lo vamos a ir viendo con tiempo. Objetivo de la materia: Tecnología 3 se dedica prácticamente a conocer el impacto social del avance tecnológico en el último siglo y reflexionar sobre los que están por llegar, que es lo que venimos haciendo un poco, ¿sí? Hay que tener conciencia de la tecnología, cómo la usamos y cómo nos afecta. Conocer las tecnologías de fabricación digital aplicadas a la industria metalmecánica, ¿sí? Es algo que vamos a ver y es uno de los puntos fundamentales del proyecto. Conocer los principales métodos de automatización neumática, hidráulica, electrónica básica. Ahí llegó alguien más. Sanuesa. Bienvenidos, Sanuesa. Ya habíamos comenzado, pasamos por los objetivos de la materia. Perdón, por la unidad pedagógica y los objetivos de la materia. Esta diapositiva se las voy a dejar cargada, así que no se preocupen si se pierden en algún punto. Después pueden revisar la diapositiva o la clase. Bien. Conocer los principales métodos de automatización neumática, hidráulica, electrónica básica y mixtos, ¿sí? Me voy a electrónica básica porque recuerden que tampoco es que vimos mucho de electrotecnia nosotros cuando estuvimos en cuarto, así que vamos a recapitular un poco algunos contenidos de electricidad de taller de tercer año y electrónica de cuarto. Vamos a ir refrescándolos. El, el tema de los principales métodos estos de automatización, existen muchos. Nosotros nos vamos a abocar a estudiar uno de todos los que hay, ¿sí? Porque hay un montón de procesos de automatización, pero las ideas básicas o las nociones de cómo hacerlos o de cómo automatizar son las mismas para todos. Después algunos programas o algunas tecnologías tienen sus beneficios, son más complicadas, más fáciles, pero vamos a ver las nociones básicas para empezar a pensar de manera lógica, secuenciada, en algoritmo, y ir creando circuitos de automatización. Aplicar los procesos de fabricación automatizados a la producción en serie, es decir, todo lo que vimos en la parte de neumática, hidráulica o electrónica, a producciones en serie, solución de problemas específicos, si se tienen que resolver un problema con los circuitos de automatización, cómo lo harían, queda a la libertad de ustedes, y la fabricación de productos, cuando tenemos que fabricar un producto en sí. Y el otro objetivo, el último, es implementar el uso de un programa, ¿sí? El programa para Windows Festo Fluidism. ¿Hay alguien que use Linux acá? Por las dudas, me parece que justamente esa no es, me ha entregado archivos en ODT que es de Linux, o me equivoco.
No, profe, yo no uso Linux. Alguien me entregaba archivos ODT y me parecía raro usar. ¿Alguien usa Linux acá en vez de Windows? ¿No? ¿Todos usan Windows? Bueno, no hay problema entonces. No tengo que dar una guía de cómo instalar ese programa en Linux. Bueno, el programa se llama Festo Fluidisim. Obviamente es una versión paga. Yo voy a dar una versión eh, legalmente legal. Así que es para la escuela. Y es para el desarrollo de circuitos de automatización. Es una programación en bloques. Prácticamente programamos un circuito, ¿sí? Programamos porque lo vamos modelando, pero mediante bloques. ¿Sí? El uso de este elemento, de este programa, es opcional. Porque si no quieren usarlo, no tienen computadora, no los voy a desaprobar porque no pueden usarlo. Justamente, esto se puede hacer en papel. Esto yo lo puedo presentar en papel y se analiza y se puede resolver sin ningún problema porque yo aprobé esta materia de esta manera resolviéndolo en papel y a fin de año me dieron el programa y me dieron un curso en la escuela de cómo utilizarlo, nos llevaron a Nuken eh, y está muy bueno porque te facilita todo. No te tenés que imaginar el movimiento, sino que eh, le das play y todo el circuito se mueve solo. Vamos a ir viéndolo con el tiempo. Esto es opcional, reitero, aquel que no tiene computadora, que se conecta del celular únicamente, no se preocupe, va a poder realizar los ejercicios sin ningún problema. Y les voy a enseñar a usar el programita. Es bastante fácil de usar, a muchos les incentiva y se copan con esto y terminan aprendiendo muchas más cosas de las que yo sé incluso. Referencias bibliográficas son las tres que les dejé hoy. ¿Sí? Los fundamentos técnicos de la automatización prácticamente es un manual de Festo, libro de automatización que es escrito por ingenieros y tiene muchas secciones. Si les dejo todo el libro completo, pero vamos a utilizar únicamente dos o tres capítulos nada más. Y después un material que encontré en internet de neumática, que es la descripción de los componentes y circuitos básicos, cómo funcionan, y para empezar está buenísimo, es muy simple, muy sencillo y lo vamos a ver. Aparte van a tener material creado de mi parte o como el año pasado tuvieron, todo un material escrito por mí para facilitar un poco el entendimiento y si se hace complicado para la lectura, bueno, piden clase de consulta o se da la clase y se explica, no hay ningún problema. ¿Sí? Van a haber muchos más archivos que se van a ir dando, así que espero que lo vayan, les sea de gusto la materia. Condiciones para aprobar la materia. ¿Sí? Hay dos condiciones fundamentales: aprobar el 100% de las actividades, como el año pasado. Esto incluye el proyecto integrador de contenidos. Ya les dije que les adelanté, va a haber un proyecto integrador de la materia, que es le llamamos proyecto de TFD, Tecnologías de Fabricación Digital, con el cual se evalúan los contenidos de dibujo de máquinas. ¿Sí? Acá voy a evaluar los contenidos de dibujo del año pasado para aquella persona que le quedó un proceso. Los voy a terminar cerrando yo la nota con la profesora Lorena. Así que aclaro que no es la única materia que entra. Acá en este proyecto puede llegar a entrar laboratorio, resistencia, tecnología 1, tecnología 2, electrotecnia, puede llegar a entrar taller, algo de la parte de tornería de sexto, la parte de fresadoras, puede llegar a entrar la parte de torno de segundo a sexto que han estado viendo. Si quieren poner un poco de lo que es hojalatería, carpintería, no me molesta, pero sepan que van a tener que integrar conocimientos, no va a ser fácil. Es un proyecto que lleva, el año pasado nos llevó de julio a noviembre. Es un proyecto con el cual vamos a comenzar ahora, así que no se preocupen. Y estimo que comenzaremos en mayo y lo terminaremos allá por septiembre. Estimo. Vamos a ver cómo les va resultando a ustedes. No es que les doy el proyecto y tienen hasta septiembre para presentarlo, obviamente que no es así, sino que cada tantas semanas vamos a ir revisándolo. ¿Sí? Les voy a dar 2 semanas para que hagan algo, clase de consulta del proyecto. En la clase de consulta les voy a revisar, les voy a dar las correcciones de lo que van escribiendo.
les voy a ir dando clases para que tengan clases orientativas para ir avanzando, ¿sí? No los voy a dejar de entrada solos, sino que van a tener clases de consulta conmigo para ir ayudándolos a avanzar en cada punto, porque el proyecto este es largo. ¿Y qué es lo que requiere? Mucha escritura. Así como les exigí la escritura de tecnología 2 a fin de año del proyecto, esto es exactamente lo mismo. Se exige un tipo de escritura académico-científica, redactado en tercera persona, obviamente, una escritura en tercera persona con lenguaje técnico, siempre fundamentando todo lo que decimos. Por eso les di el año pasado el último práctico en tecnología 2. Hasta el momento, ¿me siguen, chicos? ¿Hay alguna duda? Bien, buena pregunta, Lisiardi. Muy bien con la pregunta. ¿Base grupal o individual? Bueno, base grupal. Pero una vez que se armen los grupos, ese grupo no se divide. Es la condición. No más de 4. Para mí el grupo ideal es de 2 personas porque ya el tercero o el cuarto queda cebando matas y el otro poniendo música. O sea, si es de 4, hay uno que ceba mate y el otro que pone música. Y 2 trabajan. Así que para mí el grupo ideal es de 2. Si ustedes quieren hacer... Profe, se me cortó ahí cuando estaba hablando lo del grupo. No hay ningún problema, repito nuevamente. Para mí el grupo esencial es de 2 personas, ¿sí? El grupo ideal. Los dos trabajan, los dos van a la par, se apoyan el uno en el otro. Si quieren hacerlo en grupal de más personas, pueden ser de hasta 4. Queda libertad de ustedes, pero que hay una cláusula ahí. Ustedes me notifican con quién van a hacer grupo, hacen la primera entrega y hasta el momento de la primera entrega tienen para decidir con quién hacen el grupo. Una vez que hacen la primera entrega en la parte de los integrantes, esos integrantes luego no se pueden separar. Y no me vengan con que no hizo nada, no pudo, no quiso hacer nada, lo molestamos, profe, y sabe que nunca hizo su aporte. No. Se ponen las pilas, eligen bien el grupo, ¿sí? Así que tengan en cuenta que si lo hacen de más de 2, sepan muy bien con quién van a trabajar, porque puede que uno termine haciéndose cargo de todo o que los 3 trabajen a la par, que es lo ideal. Pero sé que a veces no pasa y que pueden pasar estas cuestiones de que uno hace más, otro hace menos. Bueno, fíjense ustedes cómo van trabajando colaborativamente, y yo recuerdo cómo escriben cada uno de ustedes, recuerdo cómo son los archivos que entregan, recuerdo las expresiones que usan, quienes tienen una expresión o una escritura bastante buena, quienes la tienen que trabajar más, quienes escriben de una manera aceptable, pero tienen que ir evolucionando un poco más su escritura. Así que no intenten abusar de su compañero. No se hagan los flojos al momento de realizar el proyecto y vayan planteándolo, vayan viendo cómo hacen los proyectos, con quién. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor o se me cortó otra vez? Ok, continúo. Bien. Estas son las dos condiciones para aprobar la materia. Aprobar el 100% de las actividades, y eso incluye el proyecto TFD, que son aproximadamente 5 entregas, y la quinta entrega es la final. Bien, criterios de evaluación. ¿Qué voy a evaluar durante el año? Voy a evaluar que apliquen el lenguaje técnico en sus expresiones orales y escritas. Quiere decir que va a haber un punto de examen oral. Y lo voy a evaluar en las clases, así que van a tener que activar el micrófono. Reflejar el entendimiento de los conocimientos mediante el desarrollo de los trabajos prácticos. Quiere decir que en los trabajos prácticos tienen que esmerarse y a realmente expresarse bien. Razonar las situaciones problemáticas a resolver, porque este año en esta materia particularmente, yo no les pido a veces que hagan tal cosa, ¿sí? De números, olvídense por el momento. No hay números. Quizás en el proyecto, pero actualmente no hay números. Entonces, si ustedes no razonan la problemática, no van a poder resolver el ejercicio. ¿Queda claro? Redactar respuestas y expresiones a las problemáticas planteadas entendibles, o sea que después de haber razonado el ejercicio y haberlo resuelto, ¿sí? Tienen que redactar una respuesta explicándola.
tienen que ser concisos y la escritura tiene que estar bien hecha. Conocer el funcionamiento de los componentes en los circuitos trabajados. Todo lo que sean circuitos neumáticos tienen que conocer los componentes básicos que vamos a mostrar. Hay un montón más, hay un montón que no vamos a ver porque no nos da el tiempo, y son elementos que para aplicarlos son complejos, así que vamos a ver unos pocos, los mínimos y fundamentales. Y esos mínimos y fundamentales tienen que conocerlos. Yo los explico uno por uno detalladamente en cada clase. Y las clases, recuerden, quedan grabadas, así que si necesitan repasarlo, las repasan. Conocer los procesos de fabricación con tecnologías digitales. Conocer los procesos para preparar una pieza que será fabricada por tecnologías de fabricación digital. ¿Sí? Ya vamos a entrar en el contenido de esto y van a ver a qué se refiere. Bien. Cuestionario. Primera revolución industrial. ¿Qué causó la primera revolución industrial? Los escucho. La acumulación de capital. Los avances tecnológicos. Bien. ¿Qué avance tecnológico marcó el inicio de la revolución industrial? Que se empezaron a inventar nuevos mecanismos y eso. Hace falta que pongamos el video. Tomamos 5 minutos y ponemos el video. La primera revolución industrial, ¿qué la causó? ¿Una máquina o el fuego? La máquina a vapor. La máquina a vapor, Villalobos, muy bien. Que la primera revolución industrial, lo que la caracterizó fue la creación de la máquina a vapor, con cual empezaron a funcionar los motores. El primer motor funcionó como una máquina a vapor, ¿sí? Y empezaron con el tema de las distribuciones, la logística, los trenes, y empezaron a afectar mucho la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles fueron los cambios que se produjeron en la industria y en la sociedad? Y se inventaron nuevas máquinas y como que las máquinas empezaron a tomar el lugar de los obreros. Claro, y que los burgueses se obsesionaron tanto con la producción que empezaron a esclavizar gente. Sí, sí, sí. Ahí no habían derechos humanos todavía, no habían leyes laborales. No existía el sindicato, por así decirlo. También no existía el sindicato, entonces la persona que quería trabajar estaba prácticamente expuesta a que se la explotara a como se quisiera. ¿Sí? Y ahí fue también que solamente las personas que tenían plata y eso podían estudiar, ser fútbol, ser alguien. Bien, es cierto, es cierto. Justamente el tema de la educación recayó únicamente en aquellos que podían pagarla, porque no era rentable para todos. La entrada al sistema económico capitalista, muy bien, San Martín, es un punto que es muy caracterizado. ¿Por qué? Porque antes la sociedad estaba distribuida en lores y vasallos, ¿sí? Estaba más que nada por títulos de nobleza, y en este punto ya los títulos de nobleza pasaron a estar de lados y empezó a estar más ponderante en la sociedad, con más importancia, la parte de los bienes y los capitales que cada uno tenía. Sí, eso fue un impacto en la sociedad en el cual, eh, en ese punto, ¿fueron beneficiosos para la humanidad o no? Todos esos cambios fueron... ¿Qué piensan ustedes?
Sí, fueron fundamentales porque esos cambios fueron para dar pie a lo que tenemos hoy en día al respecto con tecnologías y maquinaria. Y Fue creo que beneficioso gracias a esto es ahora los trabajadores tienen un para sindicato y pueden proteger su derecho. Lo capaz en el momento no fueron beneficiosos, pero se tuvo que pasar por Ah, bueno, eso a para largo plazo, sí. por eso a día de hoy sí. Bien, bien, o sea, si nos ponemos contextualmente en ese punto histórico y fue el beneficio de uno y- y la tortura para otros. ¿Sí? Fue una tortura para muchos, para una gran parte de la humanidad, porque justamente la riqueza estaba mucho más concentrada que ahora, que hoy en día. Pero fue algo que con lo que fue necesario pasar para poder ir evolucionando, ir aprendiendo de todas estas circunstancias y ir evolucionando como sociedad humana en todo el planeta, porque esto no afectó a unas pocas ciudades, se fue ramificando, ¿no es cierto? Sí. fue más que nada beneficioso para los trabajadores en ese momento, que podrían fabricar más, muchos más elementos y a menor costo. Sí, sí, sí. Eso se enlaza con lo que ella comentó Villardi, que en parte sí porque facilitaron varias cosas. Así que siempre cuando un avance tecnológico se expone o sale a la industria o en la sociedad humana, genera repercusiones. Genera muchas repercusiones, ¿por qué? Porque o hay explotación o hay baja de puestos laborales. Es una o la otra. Y hasta que se logra equiparar ese, ese daño que hace en la sociedad, hay muchos que se benefician, a veces perjudicando al otro. Y otros que lo hacen bien. ¿Sí? Hoy en día hay muchas personas que optan por hacer el trabajo de una manera más ética y moral. Pasamos a la segunda revolución industrial. Si no se hubieran hecho, si no se hubieran hecho tales descubrimientos en aquel entonces, hoy tendríamos el mismo estilo de vida. Recuerden, ¿qué es lo que desató la segunda revolución industrial? Lo primero fue las máquinas a vapor, ¿no? El transporte, el tren, el poder hacer comercios, el poder viajar entre continentes con barcos a vapor. Y la segunda Y revolución en la industrial, segunda avanzó más todavía el desarrollo tecnológico, se inventaron nuevas cosas. ¿qué cosas? Hay algo fundamental. Máquinas, todas esas cosas, Los motores y todo eso. ¿Motores de qué? medio de Para auto me parece que ya De era. combustión, ¿no era? Bien, motores de Claro. combustión interna. Y con la aparición de los motores de combustión interna, ¿qué aparece? El transporte. El Se transporte, mejoró el transporte. el vehículo. Muy bien, San Martín. Justamente aparece el vehículo. ¿Sí? Aparece el transporte, aparecen los autos, los motores. Y junto con los motores, algún nombre que se les venga a la mente, una marca de auto. ¿Qué se destacó en esa época? Ford, muy bien, Profe. justamente. Eh, Ford y su sistema de producción en serie innovó en la fabricación industrial en masa en aquella época, y también se hizo mucho aporte de la energía eléctrica. Ricardo Ford. Bueno, justamente la electricidad fue algo también fundamental, algo con lo que se empezó también a trabajar. ¿Por qué? Porque antes justamente trabajaban hasta que eh, se ocultaba el sol o lo que se podía con velas, y la bombilla eléctrica y la electricidad se empezaron a difundir por todas las ciudades, que pudieron empezar a tener usinas. ¿Sí? De vuelta a la máquina a vapor, una turbina a vapor para generar electricidad, la máquina más básica, como ya vieron en tecnología 2, y de esta manera empezar a hacer distribuciones de energía eléctrica, y que las fábricas pudieran estar las 24 horas trabajando gracias a la electricidad. Más negreo laboral. Si yo les digo hoy, bueno, comenzamos la producción a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 8 de la mañana y nadie se va.
¿Qué pasa? Era explotación. Es explotación, ¿vale? Las personas estaban Va a expuestas a tener que eso. comer bien antes. Si es que te daban de comer o si podías comer, porque esa es otra. De vuelta, acá la sociedad no estaba amparada por algo y había maltrato laboral, había precariedad en el sistema de salud, así que había muchas falencias. Bueno, ahí hablamos un poco de lo que está centrada la etapa. Después que yo lo paso medio rápido, como para analizarlo y a ponerlos en contexto. A aquellos que todavía no han hecho nada o a aquellos a los que todavía no saben qué escribir. Justamente lo que yo busco es que no me respondan con el video, con las palabras del video. Lo que busco es que ustedes expresen sus pensamientos y cómo analizan esas situaciones. ¿Sí? Lo denuncio, me dice San Martín. Sí. Muchos me quieren denunciar, me parece, porque los mato con los prácticos. Bien. ¿Quién se beneficia en esta situación que vivía el mundo en ese tiempo? ¿Quiénes se beneficiaron nuevamente? ¿Y los burgueses? ¿O no? Los burgueses. Nuevamente los burgueses. A los que tenían guita. Los que ya venían Los acá dueños de la capital. Los que en este momento eran los emprendedores, que eran los que hacían las máquinas industriales y todas esas cosas, como claro, los inventores. justamente. Aquel que tenía plata para poder ponerse una fábrica o para poder costear un sistema de producción que innove en una determinada zona que lo necesite, fue la parte que se vio beneficiada. Y de esta manera fue Sí, creciendo y creciendo y creciendo todo toda la industria en muchos continentes. Sí, los escucho. ¿Quién iba a hablar? Se beneficiaron más que nada monetariamente. Muy bien. O sea, o los que podían aprovechar lo que producía la industria también. Por más que no sean los dueños, cosas así, si tenían plata también. Claro. O los que no tenían plata no podían conseguir nada de lo que, o muy pocas cosas de lo que se producía. Muy cierto, muy cierto. Recordemos hasta este punto que el Estado o la República o el país o el gobierno no estaba todavía aplicado en todos los países. Acá estamos hablando de 1910, 15, 20 hasta 1940 aproximadamente. Y que es el periodo de la Segunda Revolución Industrial. Costaba mucho que un país tuviera una política de trabajo adecuada para el momento. Entonces, a los políticos de vuelta lo movían la gente que tenía plata y tocaba los beneficios o que quería según determinadas zonas, porque prácticamente son los que estaban aportando al sistema monetario. Eso si nos vamos a la parte económica y nos podemos ir más todavía a la parte económica, porque acá es donde empiezan a nacer todas las teorías económicas y financieras que hoy en día siguen estando vigentes o se están volviendo obsoletas y están evolucionando. Acá también, ¿qué nace? Nace la educación, la producción en serie de libros, la industria farmacéutica, ¿no? El sistema de salud. Muy bien, Lisiardi, es lo que yo quería que me dijera. O sea, fue provocado todo por el aumento de población. Pues, Claro, hicieron Que todas las empezaron a ciudades. aparecer enfermedades y eso. Claro. muy bien. Y ahí también se implementó el sistema de limpieza público. Bien, justamente esto es uno de los beneficios que pudo tomar la sociedad. Así que eso es un aspecto importante, es algo que se estableció y se empezó a valorar y se empezó a difundir y a fomentar, porque luego quedó a cargo de los estados o de las repúblicas que en ese tiempo existían y a cargo de las monarquías o dictaduras. Bien, estos son los beneficios que pudo obtener la sociedad respecto de la revolución industrial. Ahora, si la automatización mecánica y eléctrica no existiera, ¿cuál sería la situación hoy en día? Sin todo eso que hasta el momento venimos hablando. Que había electricidad, máquinas a vapor, automóviles, el descubrimiento del petróleo, empezaban a aparecer los derivados del petróleo. Y sería todo a mano, o la mayoría de los trabajos serían a mano. Bien. Claro,
¿podrían comprar ustedes el pantalón de moda que está en Buenos Aires acá cuando llega? No, me llega el año que viene. Claro. Bien, justamente Trujillo, viviríamos igual que hace casi 200 años atrás. Y sí, la producción sería menor. O sea, sería todo artesanal y a mano. O sea, digo, capaz recién se estarían inventando las cosas esas. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y justamente, Habría un gran atraso en la tecnología. sí, más, o sea, fíjense que hoy en día tenemos la gran brecha entre los continentes o países primermundistas y tercermundistas. La brecha en el acceso a la tecnología y acceso a la calidad, ¿sí?, de conexión en Internet. Esto estaría mucho más, eh, la brecha sería mucho más grande. O sea, capaz que a nosotros la tecnología del celular recién hoy nos estaría llegando y no hubiera llegado a finales de los 80 90 cuando empezó a llegar a Argentina. Y fíjense la diferencia, la brecha que hay, la brecha tecnológica. Hoy en día ya es un poco más parejo, pero no hace mucho. Bien, esto también un poco responde a la última pregunta. Las últimas dos preguntas de la revolución industrial están muy enlazadas, ¿sí? Sin la automatización sin la automatización en muchas industrias, ¿se hubiera alcanzado a abastecer los materiales básicos para vivir a la población que hoy tenemos? Fíjense, eh, la carne. La carne es algo que acá actualmente en nuestra zona está escaseando porque lo mejor se va para afuera. Muchas Pero eso verduras. tiene que ver, eso tiene que ver con como la población aumentó desde ese momento. Entonces habría más demanda y encima se produciría más lento. Y Claro, aparte no, eh, sin la mejora del transporte, capaz ni si, por más que haya, capaz ni llegaría. bien, justamente. Es un buen punto, Pérez, ¿no es cierto? ¿Perdón? 80 días. Ajá, Pérez. Bueno, eso también tiene un poco de relación con lo que ahí puso San Martín. Eso depende del sistema económico. Según ideas marxistas, sí existen los materiales o los bienes. Sí existen los materiales o los bienes dependiendo de que actualmente esté la automatización en muchas industrias y la fabricación en masa. Si vos quitas eso, la teoría marxista no tiene fundamento. Porque la teoría marxista justamente nace, el marxismo, la lucha por el beneficio obrero o los beneficios de las minorías o del trabajador, nace aparte de justamente todo esto que es las plantas gigantescas de fabricación en masa y en serie, ya sea de cualquier ámbito, de alimenticio, textil, farmacológico, industrial, automotriz, ¿sí?, naval. Bien, por la explotación laboral. Gracias por resumírmelo, San Martín. Justamente eso. Si vos quitas eso sin la automatización industrial y la creación en masa, eso no existiría. Bien, tendríamos que vivir a base de materiales de la zona. Eso era lo que andaba buscando de que razonar. Fíjense, ¿llegaría manzana o banana a Cutralcó o a Plaza Winkle? ¿Han visto No, plantaciones perdón, manzanas y banana cerca de Neuquén? tendríamos que ir al valle. La tenemos que ir a buscar a Ecuador. Bien, acá ingresa banana del Ecuador. La que compran en la anónima viene de allá. El agua de coco. El agua de coco no lo tendríamos. O sea, habían un montón de falencias de suministros en víveres, ¿sí?, que no tendríamos. Y que sí estarían privilegiadas aquellos países o aquellas ciudades que sí tienen el sistema económico, sí tienen los medios y contactos para poder producirlo o para poder traerlo. Lo mismo con los medicamentos. Incluso hoy con todo el sistema avanzado que tenemos hay medicamentos que no entran a la Argentina o que no se consiguen en Neuquén y que tenés que mandarlo a pedir a Buenos Aires, a Chile, a Brasil o a Estados Unidos. Estas serían
cómo nos impactaría a nosotros en la comodidad de vida que tenemos. Bueno, igual no creo en el marxismo, por si acaso. Está bien, no pretendo que crean en ninguna ideología política, pretendo que ustedes las reflexiones y después decidan ustedes mismos cuál es la ideología que más les agrada. Acá el objetivo no es ver una ideología política, pero sí que sería interesante que tengan en cuenta que a partir de la segunda revolución industrial es donde empiezan las teorías marxistas y todas las teorías políticas para el manejo de masas y bienes económicos. Si después quieren leer aparte más del tema, estudien, investiguen. Yo no pretendo meterme en eso con la materia. Es un tema interesante, sí. Bien, conclusión de la mitad del práctico, ¿sí? Si la automatización mecánica y eléctrica no existiera, ¿cuál sería la situación laboral hoy en día? Primera pregunta. Si la automatización en muchas industrias hubiera alcanzado a abastecer las materias básicas para vivir o para abastecer a la población que tenemos, esto es algo de lo que hablaron recién también. Son dos conclusiones. Fíjense cómo nos ha impactado bien y mal. Hoy en día tenemos poca demanda. Reduzcamos esa pregunta a Cutralcó y Plaza Winkle, ¿sí? Sin esas revoluciones industriales, sin la segunda principalmente, no, ¿se hubiera fundado Cutralcó y Plaza Winkle? ¿O sería un paraje más medio desértico? Claro, Un paraje. sería un paraje porque nuestra ciudad, ¿sí? Plaza Winkle y Cutralcó se fundó gracias a los pozos de petróleo y a la explotación del hidrocarburo. Sin eso nosotros no estaríamos en esta ciudad. ¿Dónde se concentraban principalmente las poblaciones? En valles, en lugares templados, cerca de ríos o lagos, cosa de tener un buen abastecimiento de agua para ir pudiendo hacer el cultivo. Exactamente, la Villalobos. Toda Vaca Muerta sería tierra de nadie. O sea que Neuquén únicamente tendría poblado la parte del norte, que es la parte minera o la parte de cultivo de ganado, la parte del sur, que es la parte de bosque, la parte del departamento de los lagos, y de la parte del departamento de Confluencia estaría más que nada la parte de Neuquén, Plotier, Cenillosa, porque tenés los ríos alrededor que lo abastecen, y la parte del Chañar. Después, toda esa parte luego que está seca, ¿para qué viviría vivir alguien ahí si no puede cultivar, si no podría sacar nada? Esto también afectó y se multiplicó en muchos y diversos lugares del mundo. Bueno, chicos, ¿alguna consulta o pregunta, algo del práctico? Hasta acá queda la clase de hoy del tema. No. No, profe. No, profe. No, profe, ¿cuándo lo tengo que entregar completo? Y el práctico completo le puse, si no me equivoco, fecha de entrega la semana que viene. A ver, ahí me fijo. Pero no, el práctico quería que lo entreguen la semana que viene, porque era largo para entregarlo de un día a otro. Hasta el punto 10 que le hicieron para hoy sí era aceptable, pero las 22 preguntas... Ah, eso, profe. ¿El trabajo lo entregamos o lo seguimos nomás? no sé, aquellos que lo entregaron... Ahí está, volví. Pasé a cerrar una pestaña. Ya volví, pasé a cerrar una pestaña que no debía. No, el trabajo lo entregan cuando lo terminen. Aquellos que ya lo entregaron, gracias, pude ir leyendo bastante de lo que hicieron, pero no quise corregir nada porque les quiero poner la nota al final. Si hay alguien que tenga dudas, no hay ningún problema, me puede preguntar y vemos. Ahora reviso el tema de cuándo se entrega el práctico, porque en realidad el práctico se tiene que entregar la semana que viene. Me parece muy poco tiempo, 2 días para hacerlo. ¿Me escucharon?
Vigilante. San Martín Vigilante. ¿Por qué le dice eso a San Martín Chandía? Bueno, no, para que sepan, ¿me escuchaban recién lo que hablé o entré de incógnito No, y no. estaban bardeando nomás entre ustedes? No, profe, si se fue, me dejó en vista, hermano. Bueno, la tarea no es para mañana. La tarea es para la semana que viene. Me parece una tarea muy larga para hacerla en 2 o 3 días, así que hasta el miércoles que viene tienen tiempo para entregarla. Perfecto. ¿Sí? Ah, bueno. Si no había puesto bien la fecha, ya lo modifico. Sí, dice fecha mañana, ya lo modifico. Eso se entrega la semana que viene. Casi. No se preocupen. Bueno chicos, esto sería todo por hoy. ¿Qué les parece si empezamos 3 y cuarto con la otra materia? Para darles un ratito de descanso. Sí, profe, mejor. ¿Listo? 3 y cuarto comenzamos con la otra Sí. materia. Sí, profe. 3:30 mejor. Sí, me hago unos 3 y changuchitos. cuarto. 15 y 15. Bueno, ahí los dejo, nos vemos. Nada más. Nos vemos, profe. Hasta mañana.